Plan A para renunciar a tu trabajo. Y plan B también, porque para todo tenés que tener un plan. Soy Florencia Pravas y te voy a contar cómo dejé mi trabajo para poder dedicarme a mi proyecto creativo. Hay dos preguntas claves que te tenés que hacer a la hora de tomar esa decisión. Una es, ¿renuncio a mi trabajo para emprender? Y la otra, ¿cuál es esa pasión creativa que me gustaría que fuera mi fuente de ingreso? Con respecto a la primera pregunta, te voy a contar mi experiencia y te voy a decir lo que a mí me parece. ¿Renuncio a mi trabajo para emprender? Yo te digo no, claramente no renuncies a tu trabajo. El proceso de generar un negocio nuevo es un proceso largo y sobre todo te lleva un tiempo mayor si no sabes bien a qué te vas a dedicar. Por eso estas dos preguntas están un poco relacionadas y es importante que las tengas en claro al principio de esta decisión. Yo lo que hice es dejar mi trabajo en dependencia de una manera gradual, ir generando un nuevo emprendimiento. A medida que ese nuevo emprendimiento crecía y se desarrollaba, podía ir dejando cada vez más el trabajo en dependencia y así logré poder vivir de mi proyecto creativo. En mi caso particular, yo era docente, fui docente un montón de años y eso me permitió hacer este cambio gradual. En el caso de que no tengas la posibilidad de dejar tu trabajo de una manera gradual como lo hice yo, porque pongamos tenés un trabajo que te lleva todo el día o por ejemplo ser secretaria en un consultorio médico, no sé, trabajos que te impliquen estar ahí físicamente todo un día, tenés que pensar generarte tiempo fuera del trabajo para empezar a darle lugar a este nuevo emprendimiento. Cuando yo tomé la decisión de dejar el trabajo, fui primero dejando las horas que menos me gustaban. Yo trabajé en todos los niveles, de jardín a secundaria y adultos, y eso me permitió ir seleccionando las escuelas que ya no quería, los cursos, las materias que ya no me gustaba dar, en las que sentía que me estresaba, que me generaban mucho estrés, y empecé a definir qué escuelas iba a seguir sosteniendo. Esto me permitió que cuando iba renunciando a escuelas que no quería tener, yo tuviera tiempo para dedicarle a mi proyecto. Y también estando menos estresada, pudiendo descomprimir de todos los nervios que me generaban un montón de horas y cursos donde no quería estar, pude descansar mejor, pude hacer ejercicio, pude hacer yoga, hacer meditación, un montón de cosas que también fueron hábitos que son importantes para formar este nuevo trabajo, ¿sí? Cuando decidimos emprender, generar hábitos es súper importante, sobre todo si el trabajo nuevo que vas a hacer está en tu casa. Así que eso es un punto muy importante para tratar en otro video, pero es algo que desde el principio vas a tener que tener en claro. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál es esa pasión creativa que vos quisieras que fuera tu fuente de ingresos? Acá viene una cuestión clave para definir qué es lo que querés hacer a futuro. Si vos tenés en claro que querés dejar tu trabajo, pero no tenés en claro a qué te vas a dedicar, entonces no tenés en claro nada. No podés empezar a hacer un proyecto si no sabes a qué se refiere ese proyecto. No podés generar una acción si no tenés claro cuál va a ser la acción. Entonces, en mi caso, yo la primera vez que me reuní con mi mentor, yo tenía clarísimo que no quería vivir más de la docencia y que sufría con ese trabajo, pero no tenía en claro todavía a qué me quería dedicar. Sabía que quería vivir del arte, de mis dibujitos, pero no sabía cuál era el proyecto que iba a encarar, qué era lo que iba a ofrecer, cuál era mi propuesta. No tenía en claro nada de eso. Yo solo pensaba, quiero dejar este trabajo que no me gusta. Nada más. Entonces cuando me siento por primera vez con mi mentor, él me dijo algo que me marcó, porque ahí fue donde yo tuve que ponerme a pensar conmigo misma y con la almohada, ¿qué es lo que quiero? Si vos no sabés lo que querés,
no podés saber para dónde va a ser. Así que él me dijo, lo que vos no querés, eso ya lo sabés. Lo que no estás teniendo en claro es lo que querés hacer. Así que yo me tuve que ir a mi casa pensando, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero vivir del arte, pero ¿qué es lo que yo quiero hacer en realidad? Estas dos preguntas son las que a vos te van a cambiar el rumbo. Primero, definí si realmente vas a renunciar. Renunciar de golpe, abruptamente, para mí no es la solución, porque escaparte de un trabajo que no querés sin tener un rumbo y un plan te va a traer más inconvenientes. Si vos vas haciendo tu plan y lo vas proyectando y vas haciendo las cosas de a poco, todas esas acciones que hiciste día a día en un momento van a tener su recompensa. Por eso yo lo que te recomiendo que hagas es pensar un poco en frío y no desde el lugar desesperado de querer dejar tu trabajo, y ver cuál es la manera, con rituales y hábitos, de empezar a incorporar este otro nuevo trabajo a tu vida. Por eso yo te recomiendo que una vez que definas cuál va a ser esa pasión creativa por la que te gustaría tener ingresos, empezar a generar nuevos hábitos, empezar a hacer acciones que puedas sostener. Y esos hábitos se van a dar con rutinas y disciplinas que tenés que mantener. En primer lugar, si no tenés tiempo justamente porque ya tenés un trabajo que posiblemente sigas sosteniendo, empezar a plantearte cuál es el tiempo que yo le voy a dedicar sí o sí a este nuevo proyecto. Yo me hice como unas rutinas dentro de mi casa en donde sabía que tal día iba a dedicarle a mi proyecto, y cuando entraba a mi estudio, ese momento hasta la hora que me disponía no iba a salir, no iba a escuchar ningún mensaje, no iba a tener el celular prendido, no iba a estar conectada con el afuera, no iba a tener llamadas. Empecé a eliminar un montón de cosas, a hacer un montón de rutinas nuevas que realmente fueron lo que hizo el cambio a lo largo del tiempo. Si surgía un imponderable, como por ejemplo que se me enfermaran las perras, que me pasó, donde he tenido que estar más de 5 horas, días feriados en la veterinaria enteros durante meses, lo que yo hacía lamentablemente era quedarme fuera de horario a la noche haciendo agendas, pero yo no dejaba de poner tiempo en mi proyecto creativo por más cansada que estuviera. Si yo había planteado que el lunes y miércoles hacía mis agendas y dedicaba tiempo a mi proyecto creativo y surgía un imponderable, yo ese tiempo lo reemplazaba como sea en la semana para que lo que tuviera que hacer en mis agendas se hiciera. Y no te olvides de sumarte a la lista de difusión de WhatsApp, que todos los lunes te va a estar llegando un recurso.